Y la gente cree que esto es que así porque sí. No, esto es un plan malévolo. Claro. Hermano, tan extremista, ¿no? Cuando usted puede en internet, búsquese Agenda 2030. Aparentemente se ve muy bonito y que los puntos es que todos vivamos en amor, con mariposas como en el milenio, con el león y que todos sin pobreza. Pero ahí usted va a ver que está escrito lo que está pasando. Es decir, ellos buscan a través de todo esto de lo que consumimos, meternos a nosotros la idea de que todo es normal. Estamos siendo programados. Bueno, Dios les bendiga. Nuevamente estamos en nuestro podcast desde la Escritura. Un saludo especial en el nombre del Señor Jesús. Nos fuimos con esta enseñanza. Bueno, Dios les bendiga a todos. Qué alegría saludarles de nuevo. Gracias al hermano Freddy porque sí se aprendió el nombre. Él sí hizo la tarea. Él sí hizo la tarea. Un amigo mío por ahí. Otro hermano. No vamos a decir quién No es, vamos a pero decir no es quién él ni él. Dios les bendiga, verdad que nos alegra mucho estar aquí. Bueno, dispuestos entonces a que juntos aprendamos un poco más acerca de la escritura. Hoy estamos con nuestro hermano Freddy, nuestro hermano Ediner y por supuesto Duvanier Medina, que No puede faltar. No puede no hemos faltado. Bueno, vamos a tocar un tema que pienso que nos gusta mucho tocarlo porque es un tema que lo hemos de pronto predicado y lo hemos vivido. Somos ya un poco conscientes de eso y es el tema de que somos lo que consumimos. Y alguien decía estas palabras en el término de que uno tiene que alimentarse el cuerpo muy bien. Es decir, usted tiene que comer tomar vitaminas, tienes que fruta, alimentarte bien, que cuidarte de las gaseosas, Del tinto. del tinto, espere, de los carbohidratos y bueno, y de todo eso. Y de pronto mentalmente también. Porque yo estos días pensaba, cuando hablaba de algo, hablaba con alguien, y yo decía, de verdad sí somos lo que consumimos, porque lo que yo digo a veces no sé si de verdad estoy hablando yo, o está hablando el rey Salomón, o está hablando Pablo, porque claro, tenemos ya todo eso procesado, y de la abundancia del corazón habla la boca. De hecho, en las últimas décadas salió un término que antes no se veía y es salud mental. Antes se hablaba solamente de que la salud del cuerpo, que no sé qué, pero hasta donde hemos llegado que ha sido necesario también hablar de ese término y también va muy involucrado en lo que consumimos. A medida que nosotros vamos creciendo y madurando, vamos definiendo muchas cosas de nuestra personalidad. Sin embargo, somos un cúmulo de todas las experiencias, de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos realizado en nuestras vidas. Y es precisamente por eso importante analizar este tema, porque cuando miramos la obra de Dios, Dios empieza a hacer un proceso en el ser humano desde adentro hacia afuera, puesto que lo que el hombre es está fundamentado en todo lo que recibe, en toda la información que le llega desde el exterior. Dios tiene que hacer una transformación absoluta en el interior del ser humano y esa transformación que hay en el interior se refleja en el exterior, en la forma en que el hombre habla, en la forma en que el hombre piensa, en la forma en que el hombre hace las cosas. Bueno, ese tema de que usted, dependiendo de lo que consuma, es lo que habla, porque hablábamos ahorita de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando usted ve a alguien hablando solamente de chistes verdes, ¿cierto? Hablando de cosas obscenas, entonces ahí por ejemplo, a mí, yo soy uno de que yo veo a alguien hablando así y yo pienso, ¿qué está consumiendo? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Cuáles son las conversaciones diarias que tiene? Que en el momento de hablar con alguien, siempre se le salen estas palabras obscenas. Yo conocí una persona que en cada conversación utilizaba 2 palabras y 36 groserías. Sí, total. Miren, de hecho es tan importante y la gente, porque hay gente que dice, no, es que cómo le voy a echar yo la culpa a lo que ve el muchacho o a lo que escucha, es que eso es del papá. Mentira. En la Segunda Guerra Mundial, de las cosas que más funcionó para que los muchachos se enlistaran en las filas del ejército, tanto nazi como en los aliados, fue la propaganda. De hecho, los soldados nazis
después de que terminó la Guerra Mundial, a los aliados, hablando de Estados Unidos, toda esta gente, les tocó inclusive mostrarle a través de imágenes que era la barbarie que había Que pasado, la cometió. barbarie. Y muchos de esos soldados lloraban. Y cuando les preguntaban qué pasó, ellos decían, a nosotros no nos mostraron esto. A todos lo que nos mostraron, es que nosotros, mejor dicho, ellos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, porque había unos pues que sí sabían las cochinadas que estaban haciendo, pero muchos de ellos peleaban a favor de este señor, de Hitler, seguros de que ellos estaban haciendo el bien por la propaganda y por los videos que ellos les habían mostrado, haciendo parecer que los malos eran la gente de afuera. Y ellos iban con esa mentalidad al campo de batalla de que ellos eran los que estaban Los buenos. haciendo el bien por lo que consumieron, por lo que le mostraron. Y de hecho, la campaña, por así decirlo, de desintoxicación de los aliados, ¿qué fue? Mostrarles lo que había pasado. ¿A través de qué? De videos. Plantarlos en la realidad. Ujú. Hace un tiempo yo seguía en las redes sociales a un cantante panameño. Ah, sí. No, y lo seguía porque a mí me gusta mucho seguir a gente que habla desde un punto de vista a veces experiencial y bueno, y me parecía que tenía puntos muy lógicos. Una vez le escuché... ¿El de la bomba? ¿No? No. Y pensaba en lo que él decía, no me acuerdo, déjeme desarrollar mi idea. Él decía algo que me cambió la perspectiva de lo que él era. Y él decía que no importaba lo que uno escuchara, que eso no lo iba a hacer cambiar a uno como persona. Él decía, no, usted puede escuchar reggaetón y puedes escuchar de violencia ahí en el reggaetón, puedes escuchar de drogadicción, puedes escuchar de vandalismo, de no sé qué, y eso no te va a cambiar, eso no te va a hacer un bandido. Y yo decía, no, él no tiene experiencia de causa, él no sabe lo que está diciendo, porque todo lo que el hombre va escuchando, si no tiene un filtro, todo eso normalmente lo va a replicar. Y ahí es de ahí, cuando eso llega al corazón, Sí, de ahí señor. es donde vienen las guerras, de ahí es donde vienen, bueno, los malos pensamientos y después de los malos pensamientos, las malas obras. Si somos lo que consumimos, si diariamente nos están bombardeando, decía yo estos días, si a diario nos están bombardeando con el conejo malo y a diario nos están diciendo que consumir drogas es lo mejor, que tomar los mejores vinos, eso es lo mejor del mundo, que las fiestas son lo mejor, créame que nuestra generación va a crecer creyendo que lo mejor del mundo Y es es que eso. eso es lo que ha pasado siempre. Siempre se ha vendido el pecado camuflado de que es un camino a la felicidad, de que te vas a sentir bien, de que te vas a sentir poderoso, de que vas a ser más inteligente, aunque la realidad es absolutamente lo contrario. Con ese tema del reggaetón, y no solo el reggaetón, la música moderna hoy en día es muy explícita en temas como la sexualidad, la drogadicción y el vandalismo y todo ese tipo de cosas, al punto de que nuestros niños ya de 8 o de 10 años se creen, mejor dicho, Allá. los capos del pueblo. Se creen, pues, mejor dicho, los delincuentes más famosos de toda la historia. Simplemente porque eso es lo que la música, la televisión, el internet les ha vendido. Nosotros debemos comprender que lo que nosotros consumimos, y estamos en una era de consumismo, todo es consumismo, consumimos música, consumimos televisión, consumimos películas, consumimos un montón de cosas, y todo eso es lo que ha formado a nuestros niños desde hace mucho tiempo. En mi época, por ejemplo, se relacionaba el licor con ser varón. Si usted no es borracho, si usted no es alcohólico, entonces usted no es un varón. Y entonces con una enseñanza de esas, la gran mayoría de nosotros crecimos pensando que ahora sí éramos varones, que ahora sí estábamos demostrando nuestra hombría, nuestra virilidad, porque éramos unos borrachos. Y claro, o por tener, Más mujeres que no ven. o porque engendraba hijos y los dejaba botados. Entonces eso sí era ser Y decía, no, yo tengo reconocidos 2 y sin reconocer 11. 11. Sí, es eso, medio pueblo. Reconocido todo el cuerpo técnico y sin reconocer el equipo de fútbol. Imagínense. Pero entonces miren, y lo que es la doble moral que estamos manejando hoy en día, muchachos, con el consumismo. Y por eso, padre, usted que me escucha, inclusive ustedes, muchachos, ojo,
con lo que consumen y no coman de cuento porque es tremendo. Me acuerdo hubo un tiempo de una novela de un narcotraficante que fue muy famoso. La novela salió y me acuerdo una vez que estaba viendo noticias y allá Sí, no, porque usted la novela no se la vio. Claro, jamás, jamás. no, la Yo después de santidad. En el momento noticias, estaba en No, fue oración. solamente de estudio. Subió, por carácter de estudio. para este podcast precisamente, Ya, para este podcast, porque yo soy después de noticias, pues, 5 horas de oración y voceros de Cristo para Sí, oh. 3 de la mañana, ¿cierto? Pues aquí, Testigos de entre Cristo. nos, que no salgan los otros. Entonces, en las noticias estaban hablando acerca de un caso de violencia que hubo con unos niños en un colegio. Y entonces eso inclusive pusieron una psicóloga ahí en las noticias que dijeran que por qué pasaba estos casos de violencia. Y me acuerdo que cuando terminó la nota, la reportera o la que estaba presentando las noticias dijo, uy, qué horror, y puso esa cara como de tristeza. Pero inmediatamente se acaban las noticias y entonces sale la película del narcotraficante, ve la novela, perdón. Entonces, en las noticias diciendo que no, que por qué, y que los hijos, Doble y moral, que ¿verdad? ponga cuidado, pero después entonces les muestro y les resalto que la vida de capo o la vida de narcotraficante, eso es lo mejor que puede haber Claro, en y la les vida. mostramos las camionetas y todo. Y les mostramos todo eso. Propaganda, Y sí. supuestamente es para que no repitan lo mismo, pero exaltan la vida que tú. Entonces, aquí estamos jugando. Y yo quiero poner algo en síntesis aquí. El tema de hoy en día las películas. Anteriormente la iglesia, ¿cierto? En general era muy cerrada en cuanto al cine, a las Ujú. películas, a ese que se llamaba el séptimo arte, bueno, todo esto. Y sin embargo, en ese tiempo, a pesar de que la iglesia era escéptica y pensando siempre con los principios y valores cristianos ahí metidos, sin embargo, las películas, en su mayoría, pues muchas de ellas eran muy sanas. Hoy en día no hay telenovela, no hay cortometraje, No hay comercial de de televisión. televisión sin que nos estén metiendo propaganda acerca de unas locuras que hasta hace, no sé, 10, 15 o 20 años eran Una aberración. Sí, una aberración. Hoy en día lo toman tan normal. Es que era tan así que no, inclusive cuando había escenas de disparos, uno veía al personaje y eso ni sangre ni nada. Nada. Y uno, pero ¿qué le dispararon? Solamente el hombre se tiraba al piso, ¿cierto? Y ya, y uno ahí decía, pero uno decía que lo mataron. Uno ni siquiera decía lo mata, sino lo mata. Sí. Porque No, uno quedaba tranquilo porque uno sabía que era de mentiritas. Hay un tema muy importante que nosotros debemos considerar y es que nosotros los seres humanos, desde que inició la historia humana sobre la Tierra, siempre hemos tenido el hábito de echarle la culpa al otro. Creo que ya lo habíamos mencionado en algún lugar. Y yo tengo una frase que quiero compartirles y es que si tico el diablo, hay veces le echamos culpas al diablo que el diablo no tiene, si tico. Porque realmente nunca el diablo ha obligado al hombre a pecar, nunca. El diablo ofrece, claro, él manipula, él nos vende cosas para que nosotros las consumamos, pero esas cosas que nosotros consumimos nos llevan a nosotros a hacer lo que a Dios no le agrada. Y qué pena le interrumpo ahí. Pero, Que de un paréntesis, pero de manera- que de un paréntesis que vale. De eso no tengo que decir. Usted está hablando de que Satanás nos vende, pero normalmente nos vende pensamientos, pero cada uno es tentado. Exacto, a eso quiero ir. Que cuando nosotros, dice la escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de qué? Cuando de su propia concupiscencia, o sea, un deseo desordenado que hay aquí, en mi vida. No es un deseo cualquiera, es un deseo desordenado. Soy tentado de ese deseo y ese deseo me lleva a mí a querer saciar ese deseo y ese querer saciar el deseo es lo que me lleva a mí al pecado. ¿Qué fue lo que me incitó? Hoy en día, lo que decía Duvanier, no vemos un comercial, no se vende nada en este mundo que no sea por medio de un desnudo. Que no sea por... Exacto, exacto. Y las películas son tan explícitas en ese aspecto y las novelas son tan explícitas en ese aspecto que ya no queda nada a la imaginación. Nosotros entonces, al recibir toda esta información explícita, claro, eso atrae el deseo que hay en nuestro corazón y nos lleva al pecado. Entonces, el uso que nosotros le damos a las cosas y
toda esta información que nos están entregando, de cierta manera, crea hábitos en nosotros. Claro, nos condicionan y crean unos hábitos en nosotros que nos llevan a hacer algo. Y muchas veces ese algo a lo que llegamos va en contra exactamente de lo que la palabra del Señor nos enseña. Así es, así es. Y entonces, viendo esto, por eso, qué bueno que nosotros nos cuidemos, porque lo que hablamos de las películas y ahorita las series pues, que están de moda, muchachos, escenas de relaciones entre parejas del mismo sexo y todo eso ya se volvió normal. Y ese no es el problema es que dentro de la iglesia estemos tomando esas series y todo eso como normal. Uno se escucha a muchachos hablar que está viendo tal serie y uno sabiendo el trasfondo, uno dice, pero este pelado que soy un beso, Dios mío. Eso no lo debería ver ni él ni nadie que se haga llamar hijo de Dios. Porque son cosas que a la larga van trabajando y puede que en el momento no se manifieste. Pero mis muchachos, eso a la final termina siendo eco. Un Y- eco serio. Otra cosa es, metiéndonos un poquito en las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales, incluyendo Netflix y todo eso, funcionan por medio de lo que vemos. Es decir, si tuviste algo, el algoritmo va a decir, bueno, es lo que le gusta. Eso es lo que le te va a gusta. seguir enviando. Sí, señor. Por ejemplo, a mí siempre es predicación. Una hora de... De vez en cuando un anzuelito. Pero es muy teso porque lo que da plata es lo que vemos. Claro. Esos días decía un señor, creo que era Jefferson Cosio, que es alguien que está muy, muy pegado en las redes sociales. Él decía, cuando yo subo dándole a la gente, eso casi nadie lo ve, casi no hay vistas de esos videos. Pero cuando yo subo haciéndole maldades a mi hermana, dañando un Eso carro, le encanta. la gente es empecinada en ver eso. Y entonces él decía, ¿qué tengo que hacer yo para ganar plata? Hacer más videos así. Claro. ¿Qué tiene que hacer Netflix para ganar más plata? Seguir produciendo películas donde haya homosexualismo, donde haya lesbianismo, donde haya drogadicción, donde haya sexualidad. Eso es hay algo... machete, hay que hacer. Yo me acuerdo de lo que dijo este muchacho porque él utilizó el término estúpidos, contenido estúpido. Alguien le puso ese comentario, porque hace contenido así. Y él dijo, Eso es lo que vende. es que ustedes no están consumiendo el contenido, yo hago eso. Así de simple. Uno vende lo que la gente pide. Hay algo tremendo respecto a la normalización. Se ha normalizado el pecado. O sea, todo lo que la Biblia señala como pecado, hoy en día para la gran mayoría de las personas esto es normal porque la información que nos entregan los medios y yo pienso que todo el sistema de este mundo está diseñado para que el hombre se aleje de Dios, se aparte de Dios. Todo el sistema del mundo, tal como está configurado, tiene el objetivo de que el hombre piense que pecar es normal. De hecho, muchas de las cosas que la Biblia señala como pecado hoy en día no solo son normales, sino que tienen defensa por parte del Estado y de la ley. Y hay de que usted diga algo. Sí. Sin embargo, Prohibido decir la verdad. Sin embargo, la Biblia siempre, es decir, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para Él, las cosas que han sido pecado desde siempre lo seguirán siendo. Entonces, esto no se trata de faltarle al respeto a las personas. Esto se trata de que el hombre lleva ofendiendo a Dios y el sistema se encarga de producir en el hombre ese deseo y esa normalización del pecado, pero nadie puede decir nada. Vas a seguir. Ya se me fue. No. Siguiente. Es que miren, muchachos, y la gente cree que esto es que así porque sí. No, esto es un plan malévolo. Claro. Hermano, tan extremista, ¿no? Cuando usted puede en internet, búsquese Agenda 2030. Aparentemente se ve muy bonito y que los puntos es que todos vivamos en amor, con mariposas como en el milenio, con el león y que todo sin pobreza. Pero ahí usted va a ver que está escrito lo que está pasando. Es decir, ellos buscan a través de todo esto de lo que consumimos, meternos a nosotros la idea de que todo es normal. Estamos siendo programados. Entonces, y escuchaba alguna vez a un predicador y me gustó mucho ese punto, porque él decía, a mí me preguntan, ¿y usted va a obligar a ser a su hijo cristiano? Y yo pensé que él iba a decir, no, pues, cuando es que sí, claro. Es que si yo no le muestro el camino que yo estoy siguiendo, afuera dicen, no, déjelo ser libre. Mentira. Ellos lo van a programar a la manera de... Para esclavizarlo. Entonces, y eso es lo interesante. Ahorita en los colegios, que hablar de Cristo no se puede, que porque no los pueden obligar, pero sí puede llegar un grupo colectivo de estos de
de extrema izquierda O de extrema derecha, o extrema derecha, o cualquier tipo de extremo. cualquiera de esos extremos, a decir lo que ellos piensan y déjelo elegir, déjelo que él sea lo que quiera, pero yo le recomiendo que sea esto, porque usted puede ser, si usted es hombre, puede ser niña o al revés. Pero muestran es una propaganda. O sea, muestran maquillados los supuestos beneficios de pertenecer a uno u otro Sí. bando, pero no muestran las consecuencias que esto trae, no solo para la vida, no solo para la vida en la carne, sino las consecuencias espirituales que tienen este tipo de situaciones en la eternidad. Yo creo que nosotros, más que obligar, la responsabilidad nuestra como padres y también como ciudadanos, como individuos, es mirar las dos caras de la moneda. Cuando nosotros miramos las dos caras de la moneda con conciencia, realmente con filtros que nos muestren la realidad de las cosas, nos vamos a dar cuenta que aquí la única opción es buscar de Dios. Sí, señor. Dios muestra entonces el lado de las cosas. Nos muestra que el pecado acarrea condenación y acarrea perdición, y que el obedecer a Dios, que el buscar de Dios, que hacer las cosas a la manera de Dios nos acarrea vida eterna. No se trata de responsabilizar a nadie, ni de obligar a nadie, ni de faltarle al respeto a nadie. Se trata de que lo que Dios dice se ha venido cumpliendo y se cumplirá a cabalidad hasta que el Señor así lo determine. Sin embargo, de aquí para allá no se puede ofender, no se puede hablar de Dios, no se puede señalar el pecado de nadie, pero de allá para acá se señala o se hacen todo tipo de señalamientos injustificados por la falta de respeto. Entonces, si vamos a hablar de respeto, debe haber un respeto mutuo. Y por encima de todo, aquí lo importante es que todos los seres humanos aprendamos a respetar a Dios. Yo quería dar un aporte, algo que usted estaba diciendo muy importante en cuanto al consumo que nos van obligando a hacer. Por ejemplo, series animadas que eran tan sanas como Toy Story, hoy en día son series que toca que tener mucho cuidado. Incluso nuestros hijos, nos toca que decirle, antes, vea, estos días yo iba a poner a los adolescentes a que vieran una película, y antes de ver una película nos tocó a mi esposa y a mí sentarnos la hora y media de la película a ver qué contenido sí se O podía. sea, la vieron 2 veces. La vimos 2 veces. Y no solamente una película, vimos 2 películas porque la primera que vimos iba contra, contra los valores cristianos. Y películas como Toy Story, yo decía, ¿cómo algo tan inofensivo de un momento a otro le meten La inclusión. Sí, que es inclusión, que a mí me parece que el término inclusión está mal enfocado, porque le hemos incluso dado cosas que no deberían ser así. Por ejemplo, en Medellín hay como un ministerio para las personas LGTBIQ+, y bueno, y yo digo, ¿y por qué no en esa inclusión, por qué no ponemos también personas ciegas, personas sordas? ¿Por qué en esa inclusión no ponemos personas discapacitadas, un ministerio para personas con discapacidad? Entonces pienso que hace parte de lo que usted decía, hace parte de un plan que viene, que es un poco más grande. Es que la gente cree que es incluso que el medio improvisado, país. esto no es improvisado. Y no sé si usted vio la polémica que hubo por Mario Bros. Mario Bros. Es una película que no contiene esa clase de inclusión de pronto homosexual, y entonces llegan y la comienzan a criticar y a darle duro, pero yo con mi esposa nos tomamos el trabajo, mi esposa y yo nos tomamos el trabajo de verla para mirar a ver si sí se podía mostrar, y me parece que el contenido que tiene Y lo es más bueno. tremendo ahí, para que mire que de hecho lo han resaltado mucho en redes, es que Mario Bros le pegó una barrida histórica a Toy Story. Sí. A nivel de taquilla, en la primera semana ya era la película animada más taquillera de todos estos tiempos. Mientras que Toy Story fue un completo fracaso. Entonces, aún la misma gente está viendo que es que esto ya está pasado. Eso sí está pasando. Es que lo que decía Fred es muy cierto. Una cosa es respetar. Obviamente aquí no vamos a señalar a nadie y no. Pero es que tiene que ser lo que él decía, mutuamente. Porque es que también entonces, están queriendo pagar una voz para mostrarla de ellos. Exacto. Respecto entonces, creo que podemos ir redondeando en decir que lo que produce la forma en que nosotros vivimos y las cosas que nosotros hacemos
es lo que consumimos. Cuando yo empiezo a consumir la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca y habla la vida. Habla la vida. Cuando yo empiezo a relacionarme con los demás, con los vecinos, con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros de colegio, pero con esos márgenes de respeto y con esos márgenes de temor de Dios en mi vida, cuando yo reflejo, por eso la palabra del Señor dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Cuando hay luz en mi vida, entonces lo que yo reflejo es luz. Pero si lo que hay en mi corazón, en mi alma, en mis hábitos, mi forma de vivir, son tinieblas, entonces ¿qué luz voy a reflejar? Somos lo que consumimos. Y muchachos, es que un hombre dijo también en la Biblia, de lo que sabemos, Hablamos. ahí no hay otra. Y también dijo el mismo Jesús, escudriñar las escrituras. Es decir, que Dios mismo sabía y los apóstoles y toda esa gente sabía que la única manera de nosotros permanecer limpios es escudriñando, consumiendo lo que tenemos que consumir realmente. Para estar Y el Señor dice que su palabra es la que nos limpia. Es decir, Y vosotros estáis limpios. claro, por la palabra. Amén. Bueno, hay mucho más para hablar, pero estamos procurando que... Pero no vamos a hablar más. pero no vamos a hablar más decidido. Así que lo esperamos en nuestro próximo podcast. Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar atentos, por escucharnos y Vernos. vernos también. Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Diga.